Pues nuevamente nos encontramos ante la palabra del Señor, y siempre cuando nos presentamos ante el Señor para estudiar su palabra es bueno pedirle que Él nos guíe, que el tiempo que pasemos sea de bendición, que sea de edificación para todos, y sobre todas las cosas que traiga gloria y honra a su santo nombre. Bienvenidos nuevamente y espero que todos podamos ser edificados. Y vamos a iniciar poniéndonos en las manos del Señor. Oremos. Dios Santo, nos presentamos delante de ti, llenos de gratitud por el privilegio que tú nos das de abrir tu santa palabra, meditar y aprender de ella. Pedimos porque tu Espíritu Santo nos guíe, que nos ilumine. Y también, Señor, danos corazones sensibles a tu palabra, para que podamos no solo escucharla y aprenderla, sino también obedecerla. Nuestro buen Dios, pues somos conscientes de que hay muchas personas que están pasando por sufrimiento. Por favor, Señor, tú consuela sus corazones. Te pedimos por los enfermos, para que tú los sanes. Te pedimos también, Señor, por quienes están de duelo, porque han perdido a un ser querido. Por favor, Señor, toca tú su corazón y llénale de tu paz, de la esperanza que solamente tú sabes dar. Y Padre, pedimos porque tu luz ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser, para que, Señor, no andemos en tinieblas, antes bien que podamos andar en tu luz admirable. Señor, te pedimos de tu bendición y de tu dirección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, el pasaje que vamos a tratar en esta tarde se encuentra en Efesios capítulo 3, y ahora vamos a meditar de los versículos 1 al 13. Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13. Y bueno, esta es una continuación del estudio que hemos estado haciendo durante las últimas semanas. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El tema que vamos a tratar en esta tarde es que somos ministros de buenas noticias por gracia. Y bueno, lo que hemos venido viendo hasta ahora es principalmente lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que somos en base a lo que Dios ha hecho, y ahora vamos a tratar lo que debemos hacer en base a lo que somos. Normalmente lo que somos determina lo que hacemos. Y aquí en este caso vemos que
el Señor nos ha llamado para ser ministros. Y la palabra ministro a veces suena o tiene cierta connotación como de que es algo grande, un título. Pero en realidad, bueno, especialmente cuando pensamos en quienes trabajan en el gobierno, que son ministros que están al lado del presidente. Pero en realidad la palabra ministro significa siervo. Y el siervo es alguien que está allí para servir, que no toma un lugar elevado, sino que se humilla a sí mismo y se considera a sí mismo como alguien que está para servir, para ayudar a los demás, para ver las necesidades de otros y poder ministrarles. Y cuando hablamos de las buenas noticias, estamos hablando del Evangelio, porque eso es lo que significa Evangelio, buenas noticias. Y así que si decimos que somos ministros de buenas noticias, eso significa que somos siervos que están dispuestos a compartir las buenas noticias que han recibido de Dios con palabras y con hechos. Porque las buenas noticias no solo se transmiten por teoría, por palabras. Las buenas noticias se transmiten y suelen impactar cuando uno tiene el gozo, cuando uno las vive. Y cuando uno vive, entonces hay una vida gozosa que dice, sí, hay unas buenas noticias que esta persona tiene porque se ve en su ser, se ve en su rostro, se ve en su vida. Y luego también somos siervos de buenas noticias o ministros de buenas noticias por gracia. Y la gracia es un don inmerecido. Es un regalo que Dios nos ha dado. Y el servir es algo que a veces no lo tenemos en alta estima. Pero si servimos significa que somos útiles. Si no servimos a nadie, en realidad somos inútiles. Porque deberíamos ser las manos, los pies, la boca, los ojos del Señor Jesucristo, porque Él quiere servir a través de nosotros. Y de hecho, es su poder, es su gracia la que nos capacita para nosotros poder ser útiles. Y cuando hablamos de gracia, la gracia es ese regalo que Dios nos da y la verdad es que a veces veo que nosotros abusamos de la gracia, porque Dios nos da muchas cosas para que las pongamos en práctica, para que las pongamos por obra, pero muchas veces lo que hacemos es no ponerlas, dejarlas que se desperdicien, que se pierdan. Y estaba hace poco escuchando a un hermano que hablaba de cómo él había abusado de la gracia. ¿Y en qué sentido? Pues él le gusta mucho correr con los coches, correr de más. Y parece que tiene el pie muy pesado, ¿no? Entonces dice que él entiende lo que es la gracia y es recibir lo que no te mereces. Así que él iba por la carretera, iba lanzado, iba muy rápido y lo para la policía. Así que él se orilla y él sabía cómo pedir gracia. Sabía que se merecía justicia, es decir, que lo multasen. Y cuando llega el oficial le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? Porque veo que ibas demasiado deprisa. Dice, no, perdóname. Yo sé que me merezco que me pongas una multa, porque en realidad venía yo muy rápido. Pero, por favor, muestra un poco de misericordia. Te pido que muestres gracia para conmigo. Y bueno, le puso esa carita como de esos gatos que se ven así inocentes, que parece que no hacen nada. Y el oficial le dice, bueno, está bien, solamente te voy a dar una advertencia de que vayas más despacio, pero no te voy a poner la multa. Y él está contento. Así que en cuanto se fue este oficial, volvió a pisarle al acelerador y salió disparado. Y dice que no habían pasado ni 2 minutos cuando ya estaba otro agente de tráfico deteniéndolo. Así dice, pero yo ya sabía cómo pedir la gracia. Así que dice, tendré que hacer lo mismo. Así que se orilla, llega el oficial
y le dice, ¿qué pasa? Veo que ibas demasiado deprisa, ¿te pasa algo? ¿Hay algún problema? Y dice, no, oficial, dice, la verdad es que creo que me merezco que me pongas una multa, pero ten misericordia, muéstrame una poca de gracia. Y ya le empieza a explicar la diferencia entre justicia y gracia. Y el oficial pues estaba comiendo el cuento y le ponía esa carita de decir, es que yo soy muy inocente, que se me pasó. Y el oficial ya le iba a hacer caso, le iba a dar otra vez nada más una advertencia, el warning que le llaman en inglés. Y en eso pasa el que lo había detenido un poco antes. Y le dice, ¿otra vez? Y ahí se dio cuenta el oficial que le iba a mostrar ahora gracia, de que este hombre había abusado de la gracia. Así que le puso su infracción, le puso su multa y tuvo que pagar. Pero nosotros recibimos de la gracia de Dios muchas veces y por desgracia abusamos de ella. Tenemos unas buenas manos, unos buenos pies, tenemos medios para ponerlos al servicio de los demás. Somos portadores de buenas noticias y lo que traemos muchas veces son quejas. Tenemos esperanza de vida eterna y nos comportamos como si no la tuviésemos, como que parece que ya se nos está acabando el mundo. En cuanto vemos un problema, nos hundimos, nos deprimimos y estamos abusando de la gracia. Así que en esta tarde, si hay algo que quisiera que nos quedase claro, es que si Dios ha sido generoso contigo, si ha mostrado de su gracia para contigo, no abuses de ella. Antes bien, pon en práctica esa gracia que el Señor ha derramado sobre tu vida y sirvamos. Dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 1, dice, por esta causa yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Fíjense la forma en que él está expresándose. Recordemos que él está en prisión y son los romanos los que lo tienen encarcelado. Pero él no se considera que esté en la cárcel por los romanos. Ni siquiera se considera prisionero de los romanos. Dice, yo soy prisionero de Cristo. Mi vida está retenida. Mi vida le pertenece a Él. Si yo estoy aquí en la cárcel, es porque Él me quiere tener en la cárcel. Si yo estoy aquí detenido, es porque el Señor Jesucristo tiene un propósito para mí. Y estoy encarcelado porque Él me quiere aquí encarcelado. Y eso es duro. Eso es duro cuando a uno le toca estar en la cárcel. Pues, gracias a Dios no me ha tocado estar nunca. Pero para las personas que están en la cárcel veo que les cuesta mucho asimilar que incluso Dios ahí puede utilizarles. Que Dios tiene propósitos y que incluso el estar al prisionero es para que Dios cumpla un propósito. Pero bueno, aquí el apóstol Pablo sabemos que él estaba prisionero no por ser culpable de algún delito. Estaba prisionero porque era un siervo fiel del Señor Jesucristo. Ahora, él siempre ve más allá de lo que los hombres hacen, porque él está enfocado en los propósitos que tiene el Señor. Y también en este caso él está valorando el por qué está prisionero, y dice que él es prisionero del Señor Jesucristo, dice, por vosotros, los gentiles. Y aquí a lo que está haciendo referencia es al hecho de que el Señor Jesucristo lo llamó para ser apóstol a los gentiles, así como Pedro es el apóstol para los judíos. Él, su llamado es que fuese que el evangelio él lo proclamase principalmente a los que no eran judíos, aquellos que estaban lejanos. Ahora dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y fíjense lo que dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y aquí dice que a él se le dio
que administrase la gracia de Dios con ellos. Así que Dios nos da de su gracia para que la administremos a otros. Y la pregunta, ¿qué es la gracia? Otra vez, la gracia es ese don que no nos merecemos. Y la gracia es también un poder que Dios nos da para que podamos compartirlo, para que podamos administrarlo. Y en este caso, ¿cuál es la gracia que el apóstol Pablo recibió? Y nos dice en el versículo 3, dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Así que Pablo recibió un misterio por medio de la revelación. Primero, la revelación significa quitar el velo o desvelar algo que estaba oculto. Así que Dios lo que hace es manifestarle a Pablo algo que había estado oculto. Y nos dice que era un misterio. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué clase de misterios del que él está hablando? Y para ello, creo que nos lo podemos ver con claridad cuál es ese misterio en la epístola que él mismo escribe, pero a los colosenses. Y antes de que vayamos ahí a Colosenses, veamos lo que nos dice un poquito más adelante. Dice que misterio que en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y aquí lo que está diciendo que hay un misterio, y el misterio es este: los gentiles son coherederos y miembros en el mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que lo que está diciendo es algo tan sencillo como esto. Los judíos, que fueron el pueblo elegido por Dios, que por muchos siglos se consideraron el único pueblo especial, que podían llamarse hijos de Dios, que podían llamarse la niña de los ojos de Dios. A ellos no les entraba en la cabeza que otros pueblos también llegasen a tener una posición igual a la que ellos tenían para con Dios, porque ellos sentían que ese llamado que Dios hizo, si recuerdan, a Abraham, era especial, único, y que eso ninguna otra etnia, ninguna otra raza, ahora que se habla tanto de racismo, que nadie podía recibir lo que ellos habían recibido. Pero viene el Señor Jesucristo y los hace a ellos coherederos, es decir, les da el mismo estatus que el pueblo, que ese pueblo santo, que ese pueblo elegido, que no son inferiores, que no son superiores, sino que son iguales, que las bendiciones de Dios se le aplican a estos gentiles de la misma manera que se le aplican a los judíos, a ese pueblo de Dios. Entonces esa es una parte del misterio que se les ha revelado, y eso era chocante especialmente para los judíos. Y bueno, como sabemos que está tan candente el tema ese de la discriminación racial, viendo un poco la historia de aquí de los Estados Unidos, pero la historia también en Latinoamérica, una de las preguntas que me surge es esta: ¿por qué eran capaces los hombres de esclavizar a otros? ¿Por qué eran capaces de robarles de su libertad, de tenerlos prácticamente como animales? Y una de las cosas es que incluso los cristianos, es que había podemos decir, una razón teológica que ellos tenían. Primero, de los nativos, llegaron, incluso dentro de la misma iglesia, llegó a decir que eran personas no racionales, que no tenían mente, que porque hablaba en otro idioma, decían que no sabían hablar,
que eran igual que los animales, que solamente emitían sonidos. Y la otra cuestión es que decían que no tenían alma. Estos seres no tienen alma, por tanto no son completamente humanos. Un poco como ese eslabón perdido del que hablaba un poco de la teoría de la evolución. Y eso los llevaba a verlos como seres inferiores. Gracias a Dios que ha cambiado mucho. Pero fijémonos hasta qué punto puede llegar la maldad del hombre a querer privar a otros de aquello que Dios les ha dado, de esa dignidad. Solo porque no son iguales que tú, no se merecen lo que yo tengo. Y aquí los judíos hasta cierto punto tenían ese prejuicio en contra de los demás gentiles. Ellos decían, son incircuncisos, lo cual implicaba son pecadores, manchados por la maldad y no han sido limpiados, por tanto no pueden tener una comunión con Dios. Y que venga el Señor Jesucristo y que diga, no, ellos son tan válidos como tú. Ellos pueden ser tan salvos, pueden ser tan hijos de Dios como el que se cree más santo, como el que se cree mejor. Tienen alma, todos tienen alma y tienen la posibilidad de ser salvos. Entonces era un tema que aquí lo vemos de lejos y parece que no es tan importante, pero cuando lo vemos a la luz de lo que los seres humanos son o somos capaces de hacer con los otros, y es cuando vemos la importancia que tiene el que el apóstol Pablo le diga aquí a los efesios que ellos son coherederos, que están a la par con los demás, no son menos. Pero ¿saben qué? Ninguno de nosotros es menos. No nos debemos creer ni más ni menos que los demás, pero sí debemos valorarnos en base a lo que Dios ha hecho por nosotros, a lo que Él ha hecho de nosotros. Ahora bien, en Colosenses, en el capítulo 1 de los versículos del 24 al 29, nos aclara con más claridad cuál es el misterio. Dice el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Recordemos que el apóstol Pablo está prisionero. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Dice, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio que se da a conocer. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que el misterio en toda su claridad es este. Cristo puede habitar el corazón de cada ser humano. Y cuando Cristo está en tu corazón, cuando Cristo está en ti, entonces tienes esperanza de gloria, esperanza de glorificación, esperanza de resurrección, esperanza de vida eterna, otra nueva vida. Eres una nueva creación, eres una nueva criatura, como nos dice ahí en 2 de Corintios. Así que es eso. ¿Y por qué quiere el apóstol Pablo enseñarles o ministrarles, compartirles esas buenas noticias? Pues porque quiere presentar en Cristo Jesús a todo hombre perfecto. Porque lo que Dios quiere lograr por medio de su evangelio, por medio de su palabra, es perfeccionarnos. Ahora, para perfeccionarnos, primeramente necesita ¿qué? Salvarnos. Primeramente necesita
hacernos hijos suyos. Y entonces inicia una nueva obra. Y de hecho el apóstol Pablo nos dice que él está persuadido de que aquel que comenzó la nueva obra en vosotros, dice, será fiel en completarla, es decir, en perfeccionarla. Así que hay un misterio que es el Señor Jesucristo, podemos decir incluso que de forma mística, viene por la fe a nuestra vida, vive en nosotros, habita en nosotros, nos hace hijos de Dios, nos hace herederos de Dios, nos hace coherederos de todos aquellos que son salvos por la fe y también inicia en nosotros una obra de perfeccionamiento. Y el apóstol Pablo se esfuerza amonestando, exhortando, instruyendo para que todos aquellos que han sido llamados con Cristo, en Cristo, sean perfeccionados en su palabra, seamos perfeccionados en la obediencia. Así que hay propósito, pero también hay más propósitos, porque hay algo que ahora vamos a llegar a ello, que es de mucha importancia, y es esta. Nosotros normalmente nos consideramos que los ángeles son seres superiores a nosotros, porque que son espirituales. Pero hay algo que debemos saber y es esto, que a los ángeles, a los principados, a las potestades, hay cosas que les fueron veladas, que ellos anhelan mirar. Y a Dios le plació instruirles, enseñarles por medio de la iglesia, es decir, por medio de ti y de mí. Porque hay algo que creo que es importante destacar respecto a la forma en que Dios trata con los ángeles y en cómo trata con nosotros. Nos dice que Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron, pero Dios sí nos perdona a nosotros. Y Dios no proveyó a un Salvador para que rescatara a los ángeles caídos. Pero sí, Dios sí proveyó a un Salvador para que rescatara a la humanidad caída. Y los ángeles anhelan ver esa obra de Cristo Jesús. Y creo que también está relacionado el hecho de que haya fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Porque ven la misericordia de Dios, la gracia de Dios derramada sobre los seres humanos, seres caídos, pecadores, débiles, que por la gracia de Dios son rescatados, son restaurados, son hechos nuevas criaturas, son hechos ciudadanos del cielo, son hechos ciudadanos de Dios, hijos de Dios. Y eso es algo que los ángeles no pueden disfrutar, el tener esa comunión íntima de llamarle Padre, que nos llame hijos. Y es algo que dice que aquí, que ese misterio tiene el propósito también de instruir a los principados y a las potestades. Volvemos otra vez a Efesios. Y en el versículo 7, dice el apóstol Pablo, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y aquí vemos a un Pablo humilde, a un Pablo que se siente indigno de de la responsabilidad que le ha sido dada, de la gracia que ha recibido. Dice a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Así que aquí el apóstol Pablo ve hacia los demás creyentes. Imagino que no sé a quién tendrá en mente, pero a todos los que vengan a su mente, a todos los ve como superiores a sí mismo. A todos los ve como más grandes, como más merecedores.
Y no es que esté menospreciando la obra que Dios ha hecho en él, sino que aquí nos está mostrando que en él no hay orgullo. Él nos dice, no, pues yo como soy el mejor de los apóstoles, como soy más inteligente, como hablo más idiomas, como he estudiado más, como he estado con los mejores maestros, por eso Dios me ha escogido. No, él se ve a sí mismo y dice, Señor, yo no me merezco esta gracia. Yo no me merezco esta responsabilidad que tú me has dado de ministrar el evangelio a los gentiles, de aclararles. Sin embargo, lo recibí. Así que Dios pone un tesoro, que es el evangelio, en manos de barro, en manos inmerecedoras. ¿Para qué? Para que quien se ha exaltado sea Él y no los hombres. Para que nosotros como hombres no veamos al vaso, sino que veamos al tesoro. Porque muchas veces nosotros perdemos el enfoque. Lo que hacemos es ver a los hombres. Nos deslumbramos por las personalidades, por la oratoria que tienen, por sus grandes ideas, incluso por sus grandes logros, por sus grandes hechos. Pero se nos olvida que quien capacita, quien pone el tesoro es Dios. Y que nosotros no somos más que vasos de barro. Que esperemos que estemos limpios, porque de hecho Dios sí deposita ese tesoro en vasos de barro, pero quiere que esos vasos estén limpios. Ahora, es Él el que obra, es su poder. Así que Pablo se ve como un siervo que no se merece ser llamado siervo, pero Dios por su gracia lo utiliza. También ve a los gentiles y recordemos que él hace una comparación y dice, bueno, ustedes que en comparación con los judíos parecía que no eran nadie, pues ahora ustedes son alguien, son importantes. Así que hay unos receptores inmerecedores, hay uno que proclama que no es merecedor, pero hay un mensaje que vale la pena. Y si hay algo en nosotros que valga la pena, es Cristo en tu vida, Cristo en mi vida. Porque Cristo en nosotros es ese misterio que dice esperanza de gloria. Es decir, cuando hablamos de que Cristo en nosotros es esperanza de gloria, es que nos rescata de ese cuerpo o este cuerpo que se está desmoronando, que se está corrompiendo, que cuando muere se pudre, pero Cristo en nosotros a ese cuerpo le da gloria, le da una resurrección, le da una nueva vida, una vida eterna. Así que por eso Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Es Él el que nos hace valiosos porque nos da un valor eterno. Ahora nos dice en el versículo 9, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y eso es un poco, en el versículo 10 encontramos un poco lo que estaba mencionando hace unos momentos, que Dios utiliza la iglesia para dar a conocer a los potestados, a los principados, ese misterio, la obra de Cristo completada en la cruz del Calvario. Ahora, aquí hay una palabra que suele crear conflicto en los ámbitos teológicos y es la palabra dispensación. ¿Qué es eso de la dispensación? Y si vemos, por ejemplo, la escuela del Seminario Teológico de Dallas y un poco siguiendo el punto de vista de Scofield, vemos que la dispensación se ha interpretado como que Dios tiene una forma de obrar en cada época de la historia.
Y bueno, hay quienes incluso hacen distintas dispensaciones o periodos de tiempo en los que dicen, bueno, aquí Dios obraba de esta manera, aquí obraba de esta manera, aquí de esta otra. Pero es interesante notar que, por ejemplo, y esto para los que quieran meterse más en el tema del dispensacionalismo, nos encontramos a Riley, que cuando habla de la dispensación, nos dice que la dispensación no tiene tanto que ver con el tiempo, sino como con la obra que Dios está realizando, la cual encomienda a los hombres. Y la palabra dispensación también se puede traducir como mayordomía, se puede traducir como administración, pero es una mayordomía, una administración que es en la cual se pide responsabilidad. De manera que cuando Dios quiere hacer algo, y en este caso, por ejemplo, vemos que Él quería revelar el misterio de Cristo a toda la gente que vivía en el tiempo del apóstol Pablo, a los creyentes del Nuevo Testamento, vemos que Él llama a mayordomos. Y en este caso, el apóstol Pablo es un mayordomo que tiene que realizar una labor que Dios le ha encomendado. Y sí, se da dentro de un periodo de tiempo, pero Dios requiere que en esa dispensación, que en esa mayordomía, en esa administración, que Él se ha hallado fiel. Dios requiere fidelidad. Dios quiere obrar y de hecho puede obrar con nosotros y sin nosotros. Todos podemos ser útiles para Dios, pero nadie puede ser indispensable. Dios quiere que seamos útiles, que seamos fieles y quiere llevar a cabo su obra a través de ti y a través de mí. Quiere nuestra fidelidad. Y en nuestra fidelidad a Él está la bendición para nuestra vida y el que seamos de bendición para otros. Pero si nosotros rechazamos o nos negamos a serle fieles, Dios puede perfectamente llevar a cabo su obra con otros que sí se decidan a serle fieles. Por tanto, esa dispensación, esa mayordomía de la que el apóstol Pablo habla, es el revelar, el enseñar, el instruir, el mostrar el misterio de Cristo a aquellos que no le conocen. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo puedo yo mostrar a Cristo a aquellos que no le conocen? Lo puedo mostrar, sí, hablándoles del Evangelio, hablándoles de que hay salvación, hablándoles de que aquel hombre que murió hace 2000 años o algo más, la muerte de aquel hombre se relaciona directamente con su vida después de 2000 años. Se relaciona directamente con su esperanza que puede tener hoy. Porque muchas veces vemos al Señor Jesucristo, o la gente suele ver al Señor Jesucristo como un personaje histórico que hizo muchas cosas buenas, que dio muy buenas enseñanzas. Pero ¿qué tiene que ver conmigo? Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo hoy? ¿Cómo puedes tú, que viviste hace 2000 años en esta tierra, impactar mi vida hoy? ¿Y saben cómo? Cristo, el Cristo que murió en el madero, es el Cristo que fue a la cruz, que fue a la tumba, que fue al cielo, que resucitó. Pero es el Cristo que viene a mi vida, que viene a ti, a mí, y que nos da un nuevo nacimiento, que nos hace hijos de Dios. El misterio de Cristo, que aunque haya vivido aquí en la tierra hace miles de años, todavía se relaciona conmigo hoy de forma personal, como mi Salvador, como mi Señor, y puede venir a mí a transformarme, a hacer de mí una nueva criatura, a hacer de ti y de mí nuevas criaturas. Así que ese es el misterio.
Es esa revelación. Ahora, es interesante ver cómo esa obra milagrosa, misteriosa del Señor Jesucristo obrando en nuestra vida sirve también para instruir, para enseñar a los principados y las potestades, dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces, la iglesia de alguna manera es como tenemos al maestro que es Dios, la iglesia es como un aula, y los principados y los potestades son los alumnos que están aprendiendo la multiforme sabiduría de Dios. Así que Dios nos utiliza a nosotros como creyentes, como iglesia, para instruir a su creación, a esa creación espiritual que nosotros no vemos. Dios tiene propósitos, tiene una forma de actuar, de obrar, que va más allá de nuestra comprensión. Pero hay algo que más allá, para no meternos tanto en enseñanza de ángeles, quiero llegar o que nos quedemos con esta parte que es bastante terrenal, podemos decir, pero que a nosotros nos llena de seguridad, y es esta, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En Cristo Jesús tenemos algo que se llama seguridad. Este mundo quiere seguridad. Tristemente, no quiere buscarla en Dios. Pero Cristo es el único que nos puede dar seguridad. ¿Por qué? Porque Él nos dice que aunque muramos, tendremos vida. Pienso en Lázaro, por ejemplo. Después de él haber estado 4 días muerto, viene el Señor Jesucristo y lo resucita. Y después vienen los principales sacerdotes, vienen las autoridades eclesiásticas y lo empiezan a amenazar de muerte. ¿Creen que Lázaro tenía miedo a morir después de haber resucitado? No, él tenía seguridad. Nosotros en Cristo tenemos seguridad. No hay por qué temer a la escasez, al virus, a los peligros, a las amenazas, a la muerte, porque en él hay vida eterna. En Cristo hay verdadera seguridad. Y también dice que hay acceso con confianza. Hay acceso al Padre. Y cuando en ocasiones me ha tocado tener que presentarme ante alguna personalidad, ya sea alguien que tenga un cargo importante en la ciudad, o de la policía o de alguien, entonces uno, antes de tener ese encuentro, uno se prepara. ¿Y qué les voy a decir? ¿Cómo me voy a vestir? Y hasta cierto punto hay un poco de desconfianza en uno mismo. ¿Qué tal si en lugar de lograr el objetivo que tengo propuesto, me equivoco y echo todo a perder, ¿no? Entonces uno a veces se siente como un poco incómodo, especialmente con las personas con las cuales no ha tratado. Ahora, delante de Dios, el Creador de cielo y tierra, mi Creador, aquel que tiene el poder para decir vete al cielo o vete al infierno, aquel que tiene el poder para quitar la vida y para dar la vida, hay un momento en que nos tendremos que presentar delante de Él. ¿Cómo irá a ser ese momento? Ese momento puede ser un momento horrible en el que experimentemos el mayor de los miedos que podamos tener. O puede ser el momento más gozoso
de mayor confianza, de mayor tranquilidad. Dice, en Cristo tenemos acceso con confianza. Es como que dice, llego a mi casa, como cuando uno llega a su casa, donde están sus papás, su familia, esperándoles. Llegas ahí y no tienes miedo. Sabes con quién te vas a encontrar y sabes que te van a recibir bien. Y así es, así será el encuentro que tengamos con el Padre. Tendremos acceso ante Él con confianza porque estaremos en Cristo. En Cristo tenemos esa confianza. Ahora bien, el apóstol Pablo vuelve al versículo 1. Dice, yo estoy prisionero, yo sufro, paso tribulaciones, pero en el versículo 13 dice, por todo esto que les he dicho, por este paréntesis podemos decir que hace entre los versículos 2 al 13, porque en el versículo 14 va a retomar la idea que inicia en el versículo 1, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Así que dice, lo que nos espera en Cristo, lo que nos espera en Dios es glorioso. Así que si saben que yo estoy sufriendo, que estoy pasando tribulaciones por causa de ustedes, por haberles compartido el Evangelio, dice, tranquilos, tranquilos, no se preocupen. Lo que viene es muchísimo mejor. Vale la pena. Vale la pena estar encarcelado. Vale la pena sufrir tribulaciones, porque la recompensa es gloriosa. Vale la pena que tú y yo seamos ministros de buenas noticias por la gracia de Dios. Vale la pena porque la recompensa es gloriosa. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro buen Dios, porque nos has llamado a servirte y a hacerlo con un corazón sencillo, humilde. Por favor, Padre, danos esa humildad, la humildad de reconocer que si hacemos algo bueno, no es porque nosotros seamos buenos, sino porque tú eres bueno y porque tu poder actúa en nosotros. Y Señor, por favor te rogamos que tú nos pongas con personas que te necesitan, que tienen necesidad, que tienen hambre de ti, y que seamos capaces, Señor, de compartirles este evangelio de buenas noticias. Señor, por favor, llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor, de tu sabiduría, para que donde quiera que vayamos, seamos mensajeros de paz, de esperanza, de buenas noticias, porque ciertamente en Cristo Jesús hay buenas noticias. Señor, por favor, bendice a cada uno de los que hemos meditado en esta palabra y ayúdanos a vivir como a ti te agrada. Señor, ayúdanos a ser ministros de tu santa palabra y que tu gracia sea la que nos llene, la que nos fortalezca, la que nos capacite. Pues te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.